Buenos días, mi nombre es Abel Gurfinkel y mi presentación es acerca de la política internacional de integración y modernización en temas de economía colaborativa. Vamos a hacer un énfasis en lo que fue el impacto de las e-commerce dentro de la economía específicamente de Nicaragua con el fin de delimitar un poco el tema. Primeramente, tenemos que entender cuáles son las necesidades modernas del capitalismo de hoy en día. Lo primero que hay que entender es que hoy vivimos en un mundo de economías globalizadas. Eso significa que no solamente están todas las economías interconectadas y dependen una de otra, sino que aparte tienen un set de necesidades que son diferentes a los que nos encontrábamos en el siglo pasado. Entre ellos está la idea de la ventaja comparativa. La ventaja comparativa ha creado una necesidad de especialización dentro de cada uno de los estados con el fin de mantenerse competitivos y poder conseguir lucrarse y manera de seguir desarrollándose y seguir creciendo. Después nos vemos también en un mundo de un regionalismo desarrollado. El regionalismo de hecho se ha vuelto básicamente la manera principal en la que los países se están desarrollando en sus lazos económicos y diplomáticos, tanto así que de hecho ha tomado una forma, un carácter en sí mismo, ya que muchos países han integrado, al menos de manera política, o al formar pactos económicos como el CARICOM y demás, para poder tener un mejor contrapeso a la hora de negociar con otros estados que sean más grandes que ellos. Eso ha sido una gran ventaja para varios países de nuestra región y es parte de lo que estaríamos buscando que haga Nicaragua en los años a futuro. Después tenemos que hablar acerca de la educación especializada. Evidentemente, como había mencionado, la ventaja comparativa va a necesitar cierta especialización para mantenerse relevante y por eso es que vamos a buscar que los estados empiezan a entender mejor las necesidades del mundo para poder empezar a educar sus poblaciones de manera que éstas puedan ser útiles digamos, en términos prácticos en relación a las necesidades que se están desarrollando y, como habíamos mencionado, poderse mantener en crecimiento. Por último, tenemos la diversificación de la economía. A pesar de que suena un poco irónico, ya que estamos hablando acerca de especializaciones, es necesario tener varias especializaciones para mantener una economía robusta que no sea tan, por decirlo así, delicada en cuanto a los cambios y las transformaciones de la economía. Así, la economía del país va a tener varios caminos que podría desarrollar en el caso que nos encontremos con un gran cambio económico que pues ha pasado ya varias veces y más bien esperamos continuar viendo, ya que es la evolución natural de la economía. Un cambio económico como el que vimos después de la caída de los dot-com o como vimos después de la explosión de los bienes raíces en Estados Unidos en el 2008, por mencionar algunos. Bueno, por consiguiente, ya que entendemos cuáles son las necesidades del mundo de hoy en día, tenemos que entender el contexto histórico y el contexto estatal, por decirlo así, del país que estamos analizando. Vamos a analizarlo en el sentido moderno y por eso es que tenemos que, evidentemente, hablar primeramente de la familia Somoza. Los Somoza fue básicamente una dinastía de dictadores, con el respaldo de Estados Unidos, que estuvo dominando la política y la economía de Nicaragua entre los años 1937 hasta la caída de 1979. Estos fueron unos años de un declive económico muy fuerte. Nicaragua era de los países con menos GDP per cápita en la región y lo sigue siendo. Inclusive se dice que muchas de las repercusiones de la Nicaragua de hoy en día vienen de los Somoza como tal, y a mi parecer de hecho sí es cierto, ya que de hecho las reacciones que hemos visto en la política de hoy en día en Nicaragua son una contradicción directa a lo que pasó durante el somocismo, no en el hecho de que sean mejores, sino porque es un sentimiento de izquierda en vez de derecha. Después tenemos el sandinismo en la modernidad, que básicamente continuó de manera casi ininterrumpida desde 1979, con la excepción del periodo de interrupción, por decirlo así, de Violeta Chamorro y Arnoldo Alemán, quienes han sido los últimos presidentes de al menos de centro derecha, se podría considerarse en la modernidad. Y pues
ya que entendemos un poco acerca del contexto histórico, de este contexto de pues, dictadores o personas que sostienen el poder y que aparte se apropian del poder, podemos entender por qué es que la economía de Nicaragua está tan poco desarrollada. De hecho, tiene los índices más bajos económicos en la región y tiene una alta inestabilidad económica que está muy ligada a la inestabilidad política que estamos viendo. Inclusive hoy en día estamos viendo aún manifestaciones y protestas contra el gobierno relacionadas a la búsqueda de un cambio que nunca se dio, que se había prometido por los sandinistas y después de más de 30 años en el poder todavía no han cumplido, casi 40 en realidad. Bueno, hablando en temas de integración regional, como vieron también en la pantalla anterior, estamos hablando de que Nicaragua en realidad ha tenido una integración muy superficial. Básicamente ha hecho mucho, digamos, ha hecho mucho en temas simbólicos, se ha unido a muchos pactos, se ha unido a muchas organizaciones, pero en términos reales, en términos geopolíticos y prácticos, pues ha hecho muy poco para verdaderamente adecuarse a estos, y esto es muy relacionado también a su inestabilidad política. Básicamente están gastando recursos en poderse mantener en el poder, y aparte cualquier tipo de liberación económica podría poner en peligro su estatus político. Entonces esto ha creado pues una contradicción entre lo que es la diplomacia de Nicaragua hacia lo que sería otros países, y después cómo se pone en práctica una vez que llegamos al mismo estado. Para mencionar algunos de los proyectos que ha sido parte de Nicaragua, tenemos el de la CEPAL, que es un ente regional y se introdujo regionalmente, evidentemente. El Mercado Común Centroamericano, que lo que sí logró en su aspecto positivo fue reducir el proteccionismo de Nicaragua, y eso le permitió ser un poco más competitiva, empezó a exportar un poco más. Todas cosas positivas, pero verdaderamente un impacto que ha sido negligible, básicamente porque la población como tal no ha podido recibir todos los beneficios porque no ha sido tan contundente. La Unión Aduanera, nuevamente algo positivo, pero debido a lo bajo nivel de exportación e importación de Nicaragua, nuevamente algo que no es tan contundente para ellos. Evidentemente en el futuro va a ser muy útil, pero en este momento queremos ver más de motivación, en términos de motivación económica, y a pesar de que esta integración sí tiene un impacto positivo en ese sentido, no va a ser suficiente el incentivo para verdaderamente lograrlo. Después tenemos el Sistema de Integración Económica Centroamericana, que es el SICA, que les ha permitido adquirir mucha tecnología y metodología para poder crecer su economía. Eso ha sido, de hecho, uno de los mencionados que sería más positivo hasta ahora. Y ahí se me repitió sin querer el SICA, fue sin querer, pero dejémoslo hasta ahí. Después, insuficiencia tecnológica. Ahorita, en términos de tecnología en Nicaragua, nos vemos de hecho con una situación bastante precaria, porque pues no falta investigar mucho para darse cuenta de que hay muy pocas compañías y empresas que se dedican al tema de tecnología, y de hecho las empresas que son existentes son muy básicas, invierten muy poco en el desarrollo tecnológico. Eso ha causado que Nicaragua haya se haya quedado un poco atrás en comparación a otros estados centroamericanos o regionales en términos de su desarrollo, y eso también a futuro no solamente lo va a seguir perjudicando, sino que se va a poner peor, y la única manera de poder arreglarlo es evidentemente con una fuerte inversión, que en este momento resulta difícil de ver por la inestabilidad política, ya que causa muchísimas especulaciones en cuanto a si la inversión va a ser rentable. Después, el desarrollo de la tecnología nacional es extremadamente bajo. Evidentemente, como había mencionado, si la inversión es baja, el desarrollo va a ser bajo. Entre las 50 compañías más grandes de Nicaragua, solamente una es de tecnología, y de hecho es la compañía de telecomunicaciones de Nicaragua, y es nacional. Entonces ellos verdaderamente no están desarrollando nada. Entonces ni siquiera podríamos contarla como digamos una compañía verdaderamente de tecnología, sino a lo mucho de informática y telecomunicaciones. Entonces de hecho no nos encontramos con ninguna multinacional de tecnología digamos que haya nacido en Nicaragua que esté entre ni siquiera las primeras 1000 compañías más grandes del mundo. Entonces verdaderamente nos encontramos con una situación
que debería cambiarse, ya que hoy en día el mercado está pidiendo más y más en cuanto a estos aspectos de tecnología informática. Entonces sería una gran oportunidad para Nicaragua para ponerse de nuevo al día en términos económicos y en términos de desarrollo contra sus contrapartes regionales. ¿Cómo se llama? También el desarrollo de nuevos negocios es extremadamente bajo, y ya que igual la cantidad de personas que están trabajando en este ámbito es baja, es hace mucho más dificultoso que la gente comience un nuevo negocio. Entonces en general lo que vemos es que la gente capacitada para hacerlo lo que hace es irse a otros países con el fin de desarrollarse allá, que es otra pérdida muy grande para Nicaragua. Y por último, y sé que lo he dicho varias veces, pero es que no cabe, siempre es bueno recalcar, la inestabilidad política es la que está causando todos estos problemas a la larga, porque es lo que impide, digamos, la inyección de capital dentro del país a primera instancia, y lo que impide también el desarrollo de la competitividad del país. Eso básicamente es lo que ha mantenido a Nicaragua, digamos, en términos económicos, igual desde hace 40 años. Insuficientes necesidades económicas. Bueno, aquí vemos evidentemente un crecimiento económico bajo, de hecho uno de los más bajos en términos nominales de toda América, uno de los más bajos en términos relativos de toda América. También vemos un GDP per cápita sumamente bajo, casi paupérrimo en muchos casos, en especial en las zonas afuera de las ciudades de Nicaragua, y por eso es que vemos también unas altas tasas de migración e inmigración. ¿Cómo se llama? Hemos visto un alejamiento regional que es súper irónico, porque aquí lo que estamos buscando es cómo ver para integrar a Nicaragua, y pareciera que la política de Nicaragua se está dirigiendo hacia a una posición opuesta, en donde más bien se aleja a los países regionales se intenta alinear más con países como China, Irán y Rusia, que a pesar de que están más lejos, intenta mantener mejores relaciones diplomáticas y económicas. Pero eso ha sido un hándicap para Nicaragua, ya que en general la mayoría del comercio se hace regionalmente, y intentar mantener rutas de comercio tan largas las hace sumamente ineficientes. Nuevamente, la inestabilidad política y la inestabilidad social, esas ambas causan, digamos, muchos problemas, porque hace muy difícil establecer un nuevo negocio, va a haber un mercado muy pequeño, aparte hay un muy alto riesgo, inclusive ni siquiera solamente económico, sino de pérdida debido a delincuencia y demás, y eso ha alejado a muchísimos multinacionales de intentar establecerse en Nicaragua. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, para poder intentar arreglar todo este meollo en el que se encuentra Nicaragua, tenemos que agarrar las cosas desde la raíz. Entonces no podemos llegar y empezar a introducir nuevos programas cuando no hay fondos para hacerlo. Entonces tenemos que primero reparar, por decirlo así, la economía de Nicaragua, y antes de poderle introducir la integración, y por último el desarrollo de nuevas tecnologías, que es lo que estamos buscando en el proyecto que se desarrolló en mi ensayo. Entonces, el paso 1 es la estabilidad política. Tenemos que restablecer una democracia creíble y comprobable en Nicaragua, para poder recuperar no solamente la confianza de los medios internacionales, de los inversores internacionales, sino de la gente en sí, para que pueda volver a desarrollarse dentro del país y no perderle la esperanza, por decirlo así, intentar buscar oportunidades en otros países, como lo vemos tan común hoy en día. Esto a su vez va a recuperar la confianza del mercado, y eso va a permitir que este se estimule y este se mantenga sano. Entonces, una vez que ya podamos establecer la estabilidad económica, el siguiente paso sería la liberación de la economía de manera paulatina, con un planeamiento anticipado. Suena un poco complicado, pero déjenme resumírselo primero. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Lo que vamos a estar buscando es que la economía de Nicaragua se liberalice y se vuelva más capitalista. Después de muchos años del sandinismo, se ha vuelto muy proteccionista, y esto es también algo que ha evitado que muchas compañías se metan en Nicaragua debido a altos impuestos y altas comisiones, alta corrupción y demás. Entonces, lo que haríamos para no causar un desastre económico sería crear un plan económico en donde paulatinamente se vayan reduciendo las políticas proteccionistas, para que finalmente se libere el mercado, y esto se va a hacer con fechas para que la gente pueda anticipar y sepa
y esté preparado para los shocks económicos que van a conllevar cada una de estas liberaciones. Esto evidentemente va a causar al principio un bajo económico, pero va a ser muy rápidamente motivado por la nueva inversión, digamos, causada gracias a la nueva confianza que vamos a adquirir y gracias a la nueva estabilidad política y estabilidad económica que hemos estado logrando con paso 1 y paso 2. En el último paso tenemos el paso 3, que es la disminución de impuestos y tasas de interés. Como había mencionado, tenemos que reducir las políticas proteccionistas, pero al mismo tiempo hay que poder motivar el mercado nacional. Y eso solamente es posible bajando impuestos y bajando las tasas de interés para que los negocios nacionales puedan optar por sacar préstamos con el fin de expandirse y así aumentar la productividad, el crecimiento económico del país y ojalá también así las exportaciones, que es lo que al final del día va a mantener a Nicaragua a flote, al menos según este plan que estamos intentando ejercer dentro de Nicaragua, para que podamos encontrar más integración económica y un desarrollo de tecnología que va a hacer de Nicaragua una economía más robusta para el futuro. Por último, en el penúltimo paso nos encontramos con el paso 4, que es la inversión en el capital humano. Como habíamos dicho, lo que queremos es empezar a desarrollar a Nicaragua como una potencia en términos de tecnología, al menos en términos de exportación, sea en tecnología de bajo calibre, medio calibre o alto calibre. En este caso, la única manera de hacerlo correctamente sería en la inversión de capital humano, empezar a capacitar a la gente dentro del país para poder desarrollarse en el sentido de tecnologías, en ingenierías, informática y demás, ya que este tipo de carreras permiten formar compañías de una manera muy barata que al mismo tiempo son muy rentables. Y entonces eso le daría a Nicaragua la capacidad de establecer una economía muy robusta en muy corto tiempo. Aparte, ocupa muy poca infraestructura y con una inversión relativamente baja en términos de internet y electricidad se podría mantener una infraestructura que permita este desarrollo y crecer desde ahí. Por último, tenemos el planteamiento de reestructuración económica con énfasis en tecnología y servicios. Una vez que ya hemos invertido en el capital humano, lo que vamos a estar haciendo es formar políticas que estén intentando enfatizar el crecimiento de lo que serían los servicios en tecnología y en informática, también el desarrollo de estos servicios, y la mejor manera de hacerlo es evidentemente creando programas del gobierno que lo que estén intentando es apoyar esto, digamos, a los pequeños y medianos emprendedores que estén creando estas empresas para así pues empezar a competir ya a nivel mundial y empezar a exportar estos servicios y productos que se crean de manera digital. Con esto podríamos tal vez esperar en un periodo aproximado de 20 años tener un éxito bastante visible dentro del país, pero evidentemente tendríamos que tendría que ser un gran esfuerzo y requeriría de mucho compromiso y de una estabilidad y un traspaso de poder exitoso entre varias presidencias, y por eso es indispensable, y comienzo con el paso 1, que es la estabilidad política. Entonces, para resumir, lo que estamos viendo es que hoy en día Nicaragua es un país que, a pesar de decir que está muy interesado en los temas de integración, solamente lo hace de manera superficial, y que a pesar de decir que tiene un gran interés en términos de tecnología, no lo refleja su economía, ni tampoco sus servicios ni sus productos. Entonces, la razón de esto, por decirlo así, para repetir, sería la inestabilidad política que ha causado una serie de reacciones en la economía que ha evitado este crecimiento, y que aparte se han estado malgastando, por decirlo así, fondos. Aparte ha habido una gran imposibilidad de recaudar grandes fondos por el tipo de economía que se está dando. Y por último, lo que necesitaríamos sería, como habíamos dicho, un cambio en temas de estabilidad política para poder encontrar ese balance que necesitamos en la economía para empezar a invitar ese desarrollo que nos va a permitir la inversión en tecnologías y que va a reivindicar la economía de Nicaragua. Muchas gracias.